profesionalidad. Conductor de autobús que sufrió un infarto cuando trasladaba 34 pasajeros y fue capaz de llevar el vehículo hasta el arcén y detenerlo antes de sufrir una parada cardiorrespiratoria. Jesús Rodríguez, seguridad vial en familia, guardia civil del equipo de atestados de tráfico que desde 2015 da charlas de seguridad vial, en particular sobre la mejor silla de seguridad para los más pequeños. Y Alfonso Ruiz, un nuevo reto, víctima de accidente de tráfico con lesión medular que dedica su tiempo a formar y concienciar a jóvenes y a conductores infractores sobre los riesgos que producen accidentes de tráfico y cómo evitarlos. Serafín Morón pertenecía a la compañía de autobuses de Gran Canaria. Hace unos meses sufrió un infarto mientras transportaba a 34 pasajeros por la autopista. Serafín continuó conduciendo y consiguió llegar hasta el arcén. Un bombero del ayuntamiento fue testigo. Lo que hizo fue parar la guagua en el arcén, ponerle el freno a la propia guagua y decirle a los turistas que pasa. Minutos después, falleció. Un error por su actuación, de cómo lo hizo, lo que hizo, pues yo me siento orgullosa de mi padre. Jesús Rodríguez es un guardia civil con 14 años de experiencia en los equipos de atestados de tráfico. Un día, al ser padre, se dio cuenta del desconocimiento que existía sobre los sistemas de retención infantil por parte de los vendedores. Tras informarse, decidió ayudar a otras familias a elegir la silla adecuada para sus hijos. Llevamos ya hace 3 años dando charlas a más centros de salud, a asociaciones, a grupos de lactancia, a colegios, a asociaciones de cualquier tipo, para informar a las familias. Jesús sostiene que la mejor manera de proteger a los niños menores de 4 años es colocar la silla a contramarcha. Alfonso Ruiz sufrió un accidente de moto que le cambió la vida. Una lesión medular le impediría volver a caminar, pero no subirse a una bicicleta. Su espíritu de superación le ha llevado a competir en España y en el mundo. Con sus 2 brazos se entrena cada día encima de su bici y afronta el reto de lograr la clasificación para las Olimpiadas de Río 2016. También dedica su tiempo a la formación de chavales en institutos para prevenirles y explicarles las secuelas que dejan los accidentes de tráfico. Y el premio al ciudadano Ponle Freno de este año es para Jesús Rodríguez. Entrega el premio y el presidente de San Juan. Seguridad vial en familia, guardia civil del equipo de atestados de tráfico que desde 2015 da charla de seguridad vial en particular sobre la mejor silla de seguridad para los más pequeños. Jesús.